Vamos a hablar de Jalapa hace más de 200 años, cuando aún era un pueblo, cuando en el horizonte despejado ya estaban, como silentes guardianes, por un lado el imponente cofre de Perote y por otro, más cercano, el cerro del Macultepec. Vamos a hablar de Jalapa antes de que fuera villa. Especiales de Noticias presenta Jalapa, de pueblo a ciudad. El imponente cofre de Perote ha sido el monumento natural más propiciatorio de la vida de Jalapa y sus alrededores. A lo largo de siglos ha abastecido de agua a la región, ha contribuido a definir su clima, ha favorecido la proliferación de la flora y de la fauna. Estamos hablando entonces de un momento en el que esta vegetación era lo dominante en el paisaje. No había ciudades, no había caminos, no había nada que conectara un punto y otro, y todo estaba cubierto por vegetación. Y lo que hemos podido deducir a partir del trabajo de historiadores y arqueólogos, y también a partir del trabajo más reciente hecho por biólogos, es que cuando llegaron los primeros pobladores a Jalapa, encontraron eso a lo que me estoy refiriendo, un complejo arraigo de formas de vegetación, de especies de flora y de fauna, y esto representa también una serie de posibilidades, digamos, para la existencia de esos pobladores. Un suelo irregular, producto de milenarios fenómenos meteorológicos, han determinado un accidentado paisaje inmerso en lomeríos, arroyos, barrancas poco profundas y diversidad de suelos, prevaleciendo en estas tierras dos tipos de climas, el templado húmedo y el semicálido húmedo. Situación que ha dado a Jalapa una topografía diversa y como resultado una singular fisonomía. Y esta serie de rasgos, digamos, de la geografía del lugar hace que diferentes formas vegetacionales se presenten a lo largo y ancho de todo el municipio. Esto es muy interesante porque las plantas y la fauna en general no se distribuyen de una manera homogénea sobre un sitio como este, sino que se distribuyen siguiendo justamente esos patrones altitudinales, de altitudes, y en base a eso van apareciendo las diferentes especies. Y es así precisamente que a partir de los elementos naturales de este paisaje surge el nombre de Jalapa, lugar de agua, manantial de arena o río de arena. En el caso de Jalapa, la topografía indica que era lugar de agua y arena, es decir, haciendo alusión que había muchos manantiales y abundante arena. Los nativos de habla náhuatl tenían un jeroglífico para representar la palabra Xalapan como una corriente de arena donde había granitos con agua, ¿verdad? Y otros indígenas llegaron a escribir Xalapan representándolo con un casito con granitos de arena. Ambos jeroglíficos se encuentran en el famoso Códice Mendocino que se redactó a principios del gobierno colonial, precisamente estando en el gobierno el primer virrey, don Antonio de Mendoza. Por eso se llama Códice Mendocino y nos habla pues de la historia de la Gran Tenochtitlan y los tributos que tenían que pagar los pueblos sometidos a la Triple Alianza. Se dice que en el origen la primitiva población de Jalapa fue totonaca, y esta se asentó en torno a tres manantiales que se nombraron Tecuanapa, Techacapa y Jalitic, de donde habrían de surgir los barrios. Los restos arqueológicos más antiguos datan más o menos de entre los años 1500
y 1200 antes de Cristo. Pero curiosamente, esos restos arqueológicos no corresponden hacia lo que hoy es el centro de la ciudad, donde estaban los barrios de Xalapan, Xalitic y Techacapan, sino que esos restos antiguos corresponden a un asentamiento mucho más anterior, a Macuilxochitlan o Macuiltepec, como se le conoció ya en el periodo colonial. Macuilxochitlan estuvo ubicada más o menos donde hoy está la subestación de la Comisión Federal de Electricidad, conocida como El Cerro, por la avenida Miguel Alemán. De este lugar provienen figuritas totonacas, cerámica comparable a la de los totonacos del rancho de Remojadas que exploró el maestro Alfonso Medín Cenil, también con una antigüedad de unos 1500 a 1200 años antes de Cristo. O sea que Macuilxochitlan es el antecedente de Jalapa, y curiosamente Macuilxochitlan significa lugar del dios Macuilxóchitl o de 5 flores, de donde le viene a Jalapa el término ciudad de las flores. El agua siempre ha sido la vida de Jalapa, determinando su cotidianeidad en todos sus estados. Así, los arroyos y los manantiales dieron origen a la fisonomía de esta ciudad provinciana. Cuando el hombre se asentó en esta región, buscó en primer lugar agua, que es vital para la vida. El agua le sirve para beber, pero también para sus cultivos. Obviamente, el hecho de que en el sitio Xalapan hubiera manantiales, pues fue propicio para el asentamiento de estos grupos. Y después de Macuilxochitlan, se van a ir asentando en 3 manantiales, uno Xalapan, otro Xalitic y otro Techacapan. Es decir, es un triángulo, ¿verdad? Porque los totonacas tienen el número 3 como un número mágico. Por eso esto ratifica la presencia de la etnia totonaca en la fundación de Jalapa. Esta condición seguramente fue observada por los primeros pobladores indígenas que habitaron en estas tierras y aprovechada de igual manera por los conquistadores europeos al fundar Jalapa como pueblo novohispano en los primeros años del siglo XVI mediante la agrupación de españoles e indígenas. Los dispersos asentamientos de los antiguos pobladores indígenas terminaron por fusionarse al crecimiento poblacional, constituyéndose urbanísticamente en barrios como el de San José, que antiguamente correspondió a Techacapa, Santiago, identificado originalmente como Tlalmecapan, el Calvario, en las inmediaciones del Xalitic, y entre todos ellos el de Jayapan, por el cual se le denominó entonces a la población como Jalapa de la Inmaculada Concepción, por ser esta Virgen la patrona de este poblado. Cuando Hernán Cortés y su ejército arriban a Jalapa aquel 18 de agosto de 1519, la comunidad indígena lo aposentó en el barrio de Xalapan, que era el más importante. Ahí estaba la sede del gobierno indígena, donde estaba el Teocalli Mayor, ¿verdad? Y así lo van a asentar los cronistas como Bernal Díaz del Castillo, Francisco López de Gómara, el propio Cortés, Francisco Cervantes de Salazar y otros más, ¿verdad? Xalapan aposentó a los españoles y todos concuerdan que fueron bien atendidos por los nativos. Ahora, aquí en el barrio de Jalapa estaba el cacique, por usar un término que nos van a traer los españoles del Caribe. Allí va a estar el asiento del poder político del pueblo. Y Jalapa, pues en ese lugar, en el barrio de Xalapan,
Más tarde se va a asentar la sede del corregidor y luego del alcalde mayor y finalmente del gobernador del futuro estado de Veracruz. Es decir, el asiento político del barrio de Xalapan, de origen prehispánico, se proyecta hasta nuestros días. La topografía del lugar y los antiguos asentamientos indígenas condicionaron la configuración de Jalapa la urbana, pues el trazo a regla y cordel, es decir, de calles rectas y paralelas, resultaba inoperante a causa de las inclinadas pendientes del entorno, de la presencia de chorros de agua provenientes de manantiales que brotaban del subsuelo y de la población, así como por el trazo de conexión interbarrial que conducía al centro civil religioso del poblado novohispano. Jalapa, a la vista de los españoles, definitivamente que debe haber sido un entorno muy agradable, con una vegetación abundante, porque Jalapa se ha nutrido desde época inmemorial, pues por el tesoro natural que es precisamente el cofre de Perote. El cofre de Perote le ha abastecido de los regalos de la naturaleza, de la flora, de la fauna, de los elementos naturales que van a ser luego los materiales de construcción. Allí se obtiene la piedra, se obtiene la arena, se obtiene el agua, se logra obtener también la cal, y de esta manera se van a levantar las primeras construcciones en el siglo XVI. Su imponente convento, el convento franciscano, y sus primeras parroquias, el caserío de los españoles y también el barrio de los indígenas. Esta traza determinó callejuelas y callejones, todos con su singular sabor provinciano, todos con sus leyendas. Así tenemos el callejón del perro, donde sus amos, por ser asaltados, amanecen muertos. Y el perro también, junto con ellos, de nombre Capitán, por ejemplo, y entre su hocico, en las fauces de su hocico, un pedazo de tela con el cual, con eso las indagaciones descubren quién había sido el asesino por robo, y en honor a que el perro defendió a sus amos y ayudó a conseguir la captura del culpable, se le denomina el callejón del perro. Así tenemos historias tan antiguas como la del callejón del diamante, como la de Jesús te ampare, como muchas otras tantas que forman parte ahora ya de una historia de cuentos, que su valor principal, aparte de recordar cómo era esta ciudad, Jalapa, hace muchos años, era el de entretener, el de despertar la imaginación de los niños, niñas, jóvenes, y la recreación de los adultos en la dedicación del tiempo hacia la familia, hacia el seno de la familia o hacia el barrio, hacia alrededor de la casa, a donde nos sentábamos alrededor del asoleadero o del pozo antiguo o al lado de la cama o en el comedor, para contar esas historias que con esas los niños se iban a dormir. Con eso nos acostábamos antes. Entre las tres primeras órdenes religiosas medicantes que llegaron con los conquistadores a la Nueva España, fue la de los franciscanos, la que hizo erigir precisamente en Jalapa un convento a la usanza de los seculares edificios europeos. Su importancia religiosa, por eso, siendo los franciscanos los fundadores de la iglesia en Nueva España, escogen Jalapa como lugar de paso para fundar un monasterio, para atender no nada más a los viajeros, sino iniciar la evangelización en la zona serrana de este centro de Veracruz. Nosotros sabemos que los franciscanos no se distinguieron precisamente por sus grandes dotes intelectuales. Sin embargo, es obvio que a ellos, junto con este espíritu de la enseñanza, de la doctrina, también tenían la preocupación, pues para transmitir mejor la palabra divina, vamos a decir,
pues transmitir primero la palabra humana. Y en ese sentido ellos se empeñaron en enseñar el nuevo idioma a estas comunidades prehispánicas y preservar desde luego también la educación de los españoles radicados en estas nuevas tierras y de los mestizos fruto de esta conjunción de dos razas. El convento se levantó en el lugar que los españoles consideraron propicio para hacerlo destacar física y visualmente sobre el escaso caserío de los terrenos circundantes, donde pudiera abastecerse de agua y dispusiera de terreno suficiente. En el caso del barrio de Xalapan, primero van a instalar el convento de San Francisco, dedicado a la Natividad de Nuestra Señora, es decir, a la concepción de Nuestra Señora, ¿verdad? Y después, esa advocación se la van a dar a la iglesia de la Inmaculada Concepción, hoy catedral, ¿verdad? Y curiosamente, tanto el poder político va a centrarse en Xalapan como el poder religioso. ¿Y cuál era la jurisdicción del barrio de Xalapan? Pues es nada menos que la misma jurisdicción eclesiástica, porque ya hemos constatado en nuestros trabajos de investigación que la jurisdicción de la catedral es exactamente la jurisdicción del antiguo barrio de Xalapa. De esta forma, Xalapa fue creciendo a ritmo de sus plazas públicas, calles empedradas, magníficas casas de cal y canto en la calle Real y otras de piedra y barro, techadas con teja. El entorno de Xalapa se repetía al interior de las casas. El entorno de Xalapa se repetía al interior de sus calles. Prácticamente la gran plaza, que para nosotros puede haber sido la Plaza Mayor, era también un espacio de jardines, era un espacio que podría ser el patio de la gran casa que era la ciudad. Este esquema se repite precisamente al interior de las viviendas. Primeramente a través de un zaguán enlosado, con piedra muy bien trabajada para el paso tanto de la carreta como para de la gente que habita la vivienda. Las viviendas, los dormitorios alrededor de este patio, la cocina y posteriormente atrás el traspatio, un huerto. Entonces este esquema florido, este esquema de vegetación se repetía al interior de las casas. Hay haciendas en las cercanías de Xalapa que precisamente todavía hoy tienen esta reminiscencia con unos jardines extraordinarios, famosos por cierto, y que pues son realmente regalos de la naturaleza que los jalapeños han sabido cuidar. Se fue delineando Xalapa y por su estratégica ubicación entre Veracruz y la Ciudad de México, se convirtió en el paso obligado de viajeros. Hay que recordar que en el momento en que ocurre la conquista de México, nosotros somos parte del Imperio Español. Pero, ¿quién gobierna el Imperio Español? Un señor que se llamaba Carlos I de España, pero que es más conocido como V de Alemania. En sus dominios no se ocultaba el sol. Entonces vienen al principio castellanos, es decir, porque es la corona de Castilla la que financió al señor Cristóbal Colón en su viaje de descubrimiento. Pero después se abren las puertas a la colonización. Vienen pobladores de distintos lugares de España, especialmente vascos, pero también vienen gente de Nápoles, de Córcega, es decir, que se filtran, ¿verdad? Y cuando Portugal se anexó a España entre los años de 1580 y 1640, pues también vienen portugueses. Entonces aquí vamos a tener distintos extranjeros, por decir así, ¿verdad? Xalapa se empieza a proyectar como un pueblo en donde recibe a viajeros de todas partes del Imperio Español. Su desarrollo fue determinándola como una población en constante crecimiento. En 1720, bajo el reinado de los Borbones,
cuando se va a iniciar esta actividad económica. Jalapa va a tener una gran transformación, porque de un pueblo chiquito, ¿verdad?, van a empezar a crecer sus barrios, porque la actividad comercial que se desarrollaba en Veracruz se traslada a Jalapa. Incluso afectó hasta Puebla, porque Jalapa empieza a competir con Puebla en la actividad comercial. Entonces, de aquí a Jalapa llegan comerciantes europeos, especialmente de origen vasco, que van a tener una gran actividad en ese periodo. Pero también vienen comerciantes del interior del país que ya no bajan a Veracruz por el temor a las enfermedades, y Jalapa pues tiene que empezar a construir casas, almacenes, mesones, y tras esta actividad pues tienen que venir soldados pues, para proteger a la actividad comercial, ¿verdad? Los dineros de los comerciantes, las platas de su majestad, porque por aquí pasaban, ¿verdad? Todos los tributos que van para España pasan por Jalapa, ¿verdad? De esta forma, se crearon las primeras instituciones jurídicas y religiosas que al paso del tiempo habrían de configurar la actual ciudad de Jalapa en su traza. Este esquema es un esquema colonial, es un esquema donde enfrente puede estar la autoridad civil y del otro lado está la autoridad religiosa. Y en uno de los extremos estaría precisamente pues, lo que corresponde al comercio, los portales, que escasamente hubo en Jalapa. Si recordamos algunas imágenes, todavía algunas edificaciones de la calle de Lucio hoy habían tenido precisamente sus portales. Pero este esquema es más o menos insertado en Jalapa debido a su topografía, una topografía accidentada. Y entonces por esa razón no se da como en otras ciudades de traza reticular, sino que se da precisamente lo que se llama con unas calles más o menos procurando llevar regularidad, pero que se tienen que acomodar a las pendientes, a las inclinaciones de la ciudad. Hablamos de Jalapa de 1720 en adelante, cuando contaba con apenas aproximadamente 3.500 habitantes. El pueblo mexicano tuvo en general, y aquí en particular en Jalapa, puesto que así lo demuestran los documentos religiosos, tuvo una gran aceptación por las fiestas carnestolandas. Esto es de llamar la atención porque normalmente nosotros pensamos que el espíritu bullanguero, carnavalesco, se da en el puerto de Veracruz y no en estas tierras frías donde pensamos que los habitantes son muy frígidos. Bueno, quizá las expresiones sean distintas, efectivamente, pero lo que es en sí la fiesta del carnaval prendió, vamos a decirlo de esa manera, aquí en Jalapa. Sin embargo, posteriormente, sobre todo ya entrado el siglo XVIII, cuando se dan las famosas ferias aquí en Jalapa, por las razones que ya sabemos, porque es aquí el clima benigno para ello, porque es parte del paso intermedio entre Veracruz, puerta de entrada hacia el destino, la Ciudad de México. Es obvio que con esta, digamos, presencia de tanta gente extranjera, españoles sobre todo, de diversas clases sociales, pícaros, militares, aventureros y comerciantes, algunos intelectuales seguramente también, Jalapa empieza a adquirir su aspecto cosmopolita. Cuando el crecimiento la llevó a erigirla como villa. Pueblo de Jalapa, 1791. Por tanto, por el presente mi real título, quiero, y es mi voluntad, que desde ahora en adelante y para siempre jamás, el referido pueblo se intitule y llame Villa de Jalapa, y que goce de las preeminencias que puede y debe gozar. Y así, hace 211 años, Jalapa fue erigida a la calidad de villa.
el principio de un desarrollo que la determinaría como una ciudad cosmopolita.